¿Todos bien? ¿Pudieron descargar el material? Buenos días. Sí, sí. Perfecto, maravilloso. Bien. Bueno, vamos a continuar la clase de hoy, ¿sí? Extendiendo los conocimientos que agregamos de física moderna a la clase pasada. Es decir, para hacer un raconto rápido de lo que habíamos estado estudiando en la clase pasada, vuelvo a insistir, ¿sí? Que habíamos estudiado dos fenómenos particularmente, uno que era la radiación de cuerpo negro y otro que era el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Que indicaban, ¿sí? O eran clara evidencia de que la teoría clásica que nosotros conocíamos era insuficiente para poder explicar un fenómeno. En el caso de la radiación de cuerpo negro habíamos visto que la distribución espectral, ¿sí? Que la gente observaba experimentalmente, ¿sí? Es decir, recuerden el cuerpo negro, vuelvo a insistir, ¿sí? Habíamos partido que todo cuerpo a temperatura distinta de 0 Kelvin emitía radiación en todo el espectro, ¿sí? Esencialmente habíamos visto, el link se los pongo acá de nuevo, ahí lo pasaron, pero por si las dudas, ¿ok? Ahí voy a compartir mi pantalla, discúlpenme, así que me saco del chat, díganme si ven el contenido de mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, como veníamos diciendo, habíamos estado viendo, ¿sí? En el caso de la distribución espectral del cuerpo negro, que todo cuerpo a temperatura distinta de 0 Kelvin emitía radiación en todo el espectro, y que efectivamente, ¿sí? El hecho de que tanto para largas longitudes de onda como para cortas longitudes de onda, ¿sí? Dicho espectro tendiera a cero, era algo que no se podía explicar, ¿sí? Especialmente en la región de longitudes de onda corta, desde el punto de vista de la teoría clásica. Y era solo posible, ¿sí? Como habíamos encontrado, explicar, ¿sí? La forma que tenía este espectro, ¿sí? Suponiendo que ahora la energía, ¿verdad? ¿Sí? Con la que de alguna manera, ¿sí? Emitían las paredes de la cavidad, ¿sí? Que estaban en equilibrio térmico, ¿verdad? A una temperatura determinada, ¿sí? No lo hicieran en cualquier energía, sino que lo hicieran en determinadas energías, es decir, que la energía no fuera continuación discreta, ¿sí? Una cosa que desde el punto de vista clásico, como habíamos estado discutiendo en la clase pasada, es inesperado, ¿sí? Segundo tema, ¿sí? Habíamos también encontrado el problema del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Correcto. Quiero hacer un pequeño detalle antes de pasarme al efecto fotoeléctrico, que el otro día me pasé por alto con respecto a la teoría del cuerpo negro, ¿sí? Hago un comentario todos los años, siempre que trato de explicarle un concepto nuevo, inclusive intento, ¿sí? Que ustedes de alguna manera manejen los números y puedan aplicar esos conocimientos a situaciones de nuestra vida cotidiana. Y justamente a referencia de que ahora sabemos que efectivamente según Planck, ¿sí? La energía, ¿verdad? De alguna manera ahora la forma de pensar, ¿sí? En definitiva, esta onda electromagnética en términos no de cómo se llama energía distribuida uniformemente, sino de alguna manera, ¿sí? Pensarla como un conjunto de mosquitos, cada uno de los cuales tiene una energía H por F. Tiene una relevancia importante si discutimos un tema que resulta ser bastante controversial en nuestra vida cotidiana y sobre todo 2x3, sobre todo en esta época de verano, sale a la luz, ¿sí? Y es el hecho de que todos ustedes habrán visto, ¿sí? Que la gente insiste, ¿sí? En que los celulares, ¿sí? Causan cáncer, ¿sí? Particularmente, es decir, la radiación, ¿sí? Del celular, ¿sí? Causa cáncer. A este respecto, quiero hacer ese comentario, porque esto que acabamos de encontrar acá con la teoría de Planck, espero los convenza a ustedes, ¿sí? Con el argumento que le voy a dar, de que eso no es posible, ¿sí? A ver, fíjense, ¿alguno de ustedes me puede decir a qué frecuencia funciona su celular? ¿Saben la frecuencia a la que funciona el celular? Es decir, no pido que me den muchos detalles de los internas del celular, porque bueno, dependiendo de la ingeniería que hayan decidido estudiar, puede que tengan más inclinación a entenderlo o no. Pero entiendo que por haber elegido una carrera científica, particularmente algo con carácter científico-tecnológico como es la ingeniería, ustedes tendrán algunas curiosidades y supongo que les interesará básicamente cómo funcionan algunos aparatos que los rodean.
en particular el celular, ¿sí? ¿Tienen idea, ¿sí? de a qué frecuencia funciona? Ya le hablen, así hacemos esto un poco más ameno. No, profe, ni idea. Bueno. Entre 800 y 1800 MHz. Excelente, Tomás. Es decir, normalmente las bandas de telefonía celular están, ¿sí? en ese orden, entre 800 y 1800 MHz. ¿Sí? Vamos a hacer una cuenta fácil para que las cuentas para que sean más sencillas del punto de vista de anterior que vamos a ver. 1800 MHz es 1,8, ¿sí? ¿Correcto? Está por 10 a la, ¿cuánto? Son 1800 MHz, es 1,8 por 10 a la. MHz es ¿cuánto? 10 a la 6. Como son 1800, 10 a la 9. ¿Queda claro? ¿Sí? Es decir, básicamente 1,8 GHz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, como la cuenta no sale exacta, porque la velocidad de la luz es 3 por 10 a la, como se llaman, a 8 metros por segundo, ¿sí? Podemos hacer la siguiente cuenta para que salga fácil. Vamos a tomar una banda que está en el orden de los 3 GHz, que sería básicamente 3000 MHz, es decir, prácticamente casi el doble, ¿sí? de la frecuencia. Fíjense que nosotros podemos hacer esta cuentita que está acá, que es que la energía de cada fotón ahora es h, que es constante de Planck, por f, que es la frecuencia, ¿sí? Entonces, si nuestro celular sampleara, ¿sí? es decir, funcionara, ¿sí? a una frecuencia de 3 GHz, ¿correcto? Que no funciona a una frecuencia que básicamente es prácticamente la mitad de eso. Cada uno de los fotones, ¿sí? que de alguna manera está emitiendo, ¿sí? nuestro aparato, tendría una energía que sería, fíjense, ¿sí? 6,62, ¿sí? correcto, que es la constante de Planck, ¿sí? por eso la menos 34 Joule por segundo, por la frecuencia que serían 3 GHz, ¿está? que sería 3 por 10 a la 9 Hz. Entonces, si hago la cuenta, 6 por 3 da 18, sería el orden de 20, no importa el número que está delante, lo importante es que si es 20, es un 10 a la 1, 10 a la 1 multiplicado por 10 a la menos 34 de H, ¿sí? y por 10 a la 9, ¿sí? de F, es 10 a la menos 24. ¿Y 10 a la menos 24 en qué? Y según lo que veo acá, en Joule, ¿sí? de energía. Bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté en la clase pasada que ahora cuando trabajamos en este mundo chiquitito, no vamos a trabajar, ¿sí? en Joule, ¿sí? porque justamente estamos trabajando con números cuyos órdenes de magnitud son pequeños y vamos a estar teniendo que acarrear todo el tiempo cosas de 10 a la menos algo, ¿sí? 10 a menos algo bastante grande, por ejemplo, 10 a la menos 19, que es lo que vamos a definir ahora, miren bien, como una unidad que vamos a seguir usando a lo largo de todas las próximas clases, ¿sí? como referencia para medir las energías a escala atómica, que es el electron-volt. Un electron-volt, fíjense bien, se escribe un EV, vale 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Miren bien, un electron-volt, ¿sí? vale 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. ¿Por qué vale 1,6 por 10 a la menos 19 Joule ese electron-volt? Porque un electron-volt es la energía que ganaría un electrón, una energía cinética que adquiriría un electrón, si yo lo someto a una diferencia de potencial, ¿verdad? De 1 volt en una distancia de 1 metro, ¿sí? Eso se llama un electronvolt. Como la carga del electrón, justamente, ¿sí? es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, resulta ser que la energía, ¿sí? entonces la referencia de un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 joule, ¿está? Entonces, si hacemos esa cuentita que hicimos recién para el caso de los fotones de nuestro, ¿cómo se llama?, celular, ¿sí? tendríamos entonces H por esa frecuencia de 3 GHz que le hemos puesto acá, ¿sí? y resulta ser que en términos generales algo así como aproximadamente 2 por 10 a la menos 24, según la cuenta que hicimos, porque era menos 34 de el H multiplicado por un 3, ¿sí? por 10 a la 9, si 24 y 9 da 25, pero como el 3 por 6 es 18, aproximadamente 20, pues 6,62, lo redondeo en un factor 10 más, me queda 2 por 10 a la 24, a la menos 24. En términos de un electronvolt, ¿sí? eso es, ¿qué cosa? Y como un electronvolt son 10 a la menos 19 joule, 10 a la menos 24, ¿sí? estamos hablando que es aproximadamente 10 a la menos 5 de electronvolt, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿y eso qué me importa? Bueno, hago un pequeño espacio de fisiología en
menos de un minuto para tratar de entender por qué entonces nuestro celular no puede tener cáncer. Porque los fotones que emite nuestro celular, ¿sí?, tienen una energía de 10 a la menos 5 electronvolts. ¿Y para que se produzca cáncer, qué tendría que pasar? Pues lo que tiene que pasar es lo siguiente. Esencialmente, nuestras células, ¿sí?, es decir, nuestros bloques constituyentes, ¿verdad?, del sistema biológico, las células humanas, las células de cualquier otro, ¿cómo se llama?, ser biológico, puede ser una planta, lo que fuera, ¿sí? Básicamente, son estructuras, ¿sí?, que se replican gracias a ¿qué? Gracias a que tienen su código genético almacenado, ¿sí?, es decir, la información de cómo deben comportarse, ¿sí? Esto es lo que se llama la estructura del ADN. El ADN esencialmente es ¿qué cosa? Bueno, ni más ni menos que átomos, ¿sí?, que forman una macromolécula, ¿sí?, el ADN, ¿sí?, que codifica esa información de cómo se va a comportar, ¿sí?, ese sistema biológico, es decir, si la célula va a terminar siendo una célula, por ejemplo, típicamente hepática, si va a ser una célula, ¿cómo se llama?, por ejemplo, una neurona, ¿sí?, que va a participar de los fenómenos de transferencia de información, si va a ser una célula epitelial, que esto es, por ejemplo, de la piel. Bueno, ese comportamiento lo va a heredar de alguna manera de esa información básica que tiene y de cómo lo implementa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el cáncer? Bien, una cosa básica. ¿Qué es el cáncer? El cáncer esencialmente es que una célula que tiene un comportamiento determinado, ¿sí?, producto de cambios en la estructura, ¿sí?, esencialmente ahora haga otra cosa. Es decir, que si la célula, ¿sí?, era una célula epitelial, ¿verdad?, que tenía que pertenecer, por ejemplo, ¿sí?, a la superficie de la piel, o, por ejemplo, estar en el borde de un determinado órgano, ¿sí?, ahora, producto de que la codificación de la información, ¿sí?, ha sido alterada, el comportamiento, ¿sí?, va a hacer que la cooperación con el resto de las células, ¿sí?, de ese, ¿cómo se llama?, órgano, o de ese tejido, sea diferente, dando lugar a lo que se llama, ¿sí?, una célula tumoral. ¿Por qué tumoral? Porque va a ser otra función diferente a la que están haciendo el resto. Es decir, algo así como si nosotros tenemos un pipeline donde hay personas que ensamblan teléfonos, aparezca un flaco, ¿sí?, que ahora en lugar de ensamblarlo lo rompe, ¿sí? Entonces efectivamente se está rompiendo, ¿sí?, el proceso y efectivamente el trabajo, ¿sí?, que están efectuando, ¿sí?, todo el resto de las personas que en definitiva están en la línea de montaje. Entonces, ¿para qué comento esto? Bueno, porque efectivamente si yo quiero que una célula, producto de esos cambios, ¿sí?, cambie su comportamiento porque cambia el código de alguna manera que establece cómo se va a comportar, yo necesito romper enlaces, ¿sí?, entre esos átomos que forman la molécula de ADN, de modo tal de que ahora lo que se codifica sea diferente. ¿Cuántas son las energías de enlace típica entre los átomos? Lo vamos a ir viendo a lo largo, ¿sí?, de estas clases, ¿sí? Están en el orden del electronvolt. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente, ¿sí?, si yo ahora tengo energía suficiente para poder romper algunos de esos enlaces, ¿sí?, por ejemplo, porque un fotón rompe el enlace y ahora hace que este átomo que originalmente estaba agarrado a este se agarre a otro, y en definitiva lo que tenga acá es una codificación diferente y por ende una forma distinta de esa molécula, ¿sí?, necesito entonces involucrar energías de ese orden. Pero yo estoy viendo que la energía que tiene en definitiva mi celular, ¿sí?, los fotones de mi celular, es 10 a la menos 5 veces más chico que eso. Es decir, algo así como comparar qué cosa, 1.000.000 con 10. Pareciera ser que no tiene ningún efecto. Lo que es peor, para que vean, y para que se autoconvenzan, ¿sí?, que esto se lo acaba de explicar también. Si ahora yo miro la radiación que recibimos cuando vamos a la playa, ¿verdad?, por ejemplo, a tomar sol, ¿correcto?, ¿sí?, los días que está lindo, podría ser exactamente la misma cuenta de qué energía tiene la luz que irradia. Por ejemplo, yo ahora acá me estoy iluminando con una luz en casa, ¿sí?, que efectivamente cae en el visible. ¿En el visible por qué? Porque lo vemos, por eso me están viendo a mí. Y, por ejemplo, vamos a tomar que esa luz fuera amarilla. Bueno, esa luz es amarilla, entonces va a tener ¿qué cosa? Bueno, cada uno de esos fotones es una energía H por F. Pero amarillo yo no me acuerdo cuál es la frecuencia del amarillo. Sí me acuerdo de la longitud de onda, que el amarillo está en el orden de 5.500 amperes, ¿sí? Entonces hago la siguiente cuenta. En lugar de hacer H por F, hago H por C sobre lambda, ¿sí? Porque F es C sobre lambda. ¿Y ahora qué tengo? Y yo acá quiero una lambda que sea del orden de 550 nanómetros. Entonces tengo H, que es 6,62 por 10 a la menos 34, ¿sí?, joule por segundo, por C, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz, sobre 5,5 por 10
es decir, 550 nanómetros son 5,5 por 10 a la menos 7, ¿sí? De metro, ¿sí? Hago la cuenta, bueno, tendría que agarrar la calculadora porque 6 por 3 me da 18, pero acá tengo un 5,5, así que me queda, esto es casi un 20, así que tendría aproximadamente un 3 con algo de este número, ¿sí? Pero lo importante es que tengo 10 a la menos 34 por 10 a la 8, ¿qué me da? 10 a la menos 26. 10 a la menos 26 con un 10 a la menos 7 abajo, me da 10 a la menos 19. Es decir que los fotones de nuestra luz visible están cerca del electrón volt. Como hay un número que está en el orden del 10,5, del 3,5, 3 están en el orden del electrón volt, pueden ser un poquito menos, ¿sí? Pero esto lo importante es que da 10 a la menos 19 de Joule, es decir, del orden del electrón volt. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿sí? Para que ustedes sean los propios jueces de cuando escuchan en su casa esas discusiones o en los ambientes donde se plantea esa discusión. ¿Qué le puede hacer más daño a ustedes? ¿La radiación del celular o la radiación de la luz que nos rodea, en particular de la luz que nos ilumina, ¿sí? A diario en el sol? ¿Qué conclusión sacan de esta cuentita? Les pido que me redondeen eso. ¿Qué es más perjudicial? La luz del sol, claramente. Efectivamente, o de cualquier lámpara que nos está, como se llama, iluminando en el ambiente. Entonces, efectivamente, esto es una prueba, ¿sí?, contundente de aplicar esta sencilla deducción, ¿sí?, que en definitiva no fue tan sencilla porque es admitir que la energía es discreta, ¿sí?, que dedujo Planck, ¿sí?, al momento de estudiar la radiación del cuerpo negro. Es decir, que esencialmente ahora vemos que si la radiación la puedo pensar como cuantos, es decir, porque efectivamente es lo que nos prueba el efecto fotoeléctrico en particular, que cuando la radiación interactúa con la materia, ¿sí?, no lo hace de forma continua, sino discreta, ¿sí? ¿A través de qué cosa? De fotones. Entonces, en particular, ¿sí?, de nuevo, tomé ese ejemplo porque normalmente todos los años anda la gente discutiendo ese fenómeno acerca de cómo se llama nocivo es la radiación del celular. Piensen que si fuera muy nociva, esto todo, no solo la gente hace las cuentas que fácilmente los acabo de entrenar para poder hacer y darse cuenta que así no es, sino que para que un aparato, ¿verdad?, no importa si es de radiocomunicaciones, es decir, de radiofrecuencia, o es un aparato que lo usamos en casa para cualquier otra, ¿cómo se llama?, actividad, siempre pasa, ¿sí?, y es, ¿cómo se llama?, analizado, ¿sí?, básicamente tiene que pasar una serie de protocolos y cumplir con ciertas reglas de la FCC, que es una comisión reguladora que determina si ese aparato puede originar algún problema tanto para los organismos como los organismos biológicos como para otra interferencia electromagnética, y en particular, si así fuera, no hubiera sido aprobado, ¿sí? No obstante, y con esto termino de cerrar, uno podría decir, bueno, Daniel, capaz que el problema está que la energía de esos fotones, porque es lo que usa mucha gente, es muy baja y no tendría que generar, ¿cómo se llama?, problemas con los enlaces químicos. Pero ahora, ¿qué pasa si en definitiva la radiación, es decir, la intensidad de esa radiación es muy grande, ¿sí? Y ese es otro error que suele cometer la gente, ¿sí? Primero, la intensidad que recibimos del Sol es bastante enorme, en particular ya les comenté que arriba de la atmósfera son 1500 watts por metro cuadrado. Ahora en verano acá en la Tierra, y especialmente acá en Argentina, que estamos para el 37 que nos cae perpendicular, estará en el orden de 900 watts por metro cuadrado, ¿sí? Un día que es completamente limpio. Y la pregunta mía es, ¿cuánto es la radiación que emite un celular? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Yo le pregunto, es decir, la luz que, si tuviera una luz, ¿cómo se llama?, incandescente en su casa, iluminada bien, estaría en el orden de 100 watts de potencia, ¿sí? Obviamente, la del sol, la acabo de decir, que es mucho más intensa, ¿verdad?, sobre todo en verano. Y la pregunta mía es, ¿su celular gasta más o menos de 100 watts de potencia? ¿Qué opina? Hay gente que estudia electrónica acá, ¿no? Estoy seguro. Al margen digo, porque a eso le debería interesar. Pero igual, teniendo un poquito de idea, rápidamente se tienen que dar cuenta. ¿Podría gastar un celular 50 watts, 25 watts? ¿Creen que podría hacerlo? No, porque si no, la batería te duraría 10 minutos con los... Nada, exactamente. Sí. Aparte, si te gastara 100 watts, lo tenemos en el bolsillo,
terminamos con una estufa. quemadura de primer grado. Sí. Pues podríamos poner un huevo arriba del celular y hacerlo. ¿Sí? Sí. Entonces, evidentemente, no emite eso. De hecho, un celular está en potencias del orden del miliwatt. ¿Me escucharon bien lo que le digo? Del miliwatt. Muy bien, ¿eh? Excelente. ¿Sí? Con lo cual, entonces, tampoco el argumento es correcto, ¿sí? Porque encima, no solo estamos hablando de fotones de baja energía, sino simultáneamente, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? ¿De qué cosa? De fotones, ¿sí? De fotones de baja energía y de un aparato que emite con muy baja potencia, ¿sí? Es decir, con una intensidad muy baja, ¿sí? Con lo cual, entonces, básicamente, ¿sí? El tema del melanoma provocado, ¿sí? O algún tipo de, ¿cómo se llama?, de otro cáncer provocado por el celular, no es posible porque efectivamente no funciona. ¿Mm? Bien. Recuerdo el efecto fotoeléctrico y con esto, ¿sí? Continuamos, que era justamente el otro efecto importante que en su momento nos mostró, que en definitiva, ¿sí? La teoría clásica era insuficiente para poder explicar, ¿sí? El que la interacción de la radiación con la materia, habíamos visto que ahora cuando la radiación incidía, ¿sí? En particular sobre una superficie metálica, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Mm? Donde ¿cómo se llama? Lo hacía con una frecuencia superior a una frecuencia umbral, había una fotoemisión de fotoelectrones y si, por ejemplo, la frecuencia de la radiación incidente era inferior a esa frecuencia umbral, no importa cuál fuera la intensidad, efectivamente no había, ¿sí? Fotoemisión, es decir, emisión de fotoelectrones. ¿Qué nos probaba eso? Que efectivamente la teoría clásica no funcionaba y lo mostramos matemáticamente porque claramente, ¿sí? Habíamos mostrado y armado una expresión, ¿sí? Donde podíamos calcular desde el punto de vista clásico, pensando que ahora la onda transportaba energía de manera continua, ¿sí? ¿Correcto? ¿Mm? Esa cuenta la había hecho en la hoja número 2, ¿sí? De los cálculos, ¿sí? ¿Está? Si ahora la onda transportaba energía de manera continua, ¿sí? Efectivamente, era cuestión de tiempo esperar, ¿sí? Para que el electrón ganara suficiente energía, ¿verdad? Y era con esto vencer la función trabajo para poder escaparse del material. Sin embargo, no era lo que se observaba experimentalmente. Experimentalmente, ¿qué se observaba? Que inmediatamente conseguida, ¿verdad? ¿Sí? La función, digamos, la energía crítica, es en este caso la frecuencia de corte, ¿verdad? Que era equivalente a decir de que conseguíamos la energía H por S nu, que era exactamente igual a la función trabajo, inmediatamente, ¿sí? Si superaba esa frecuencia, ¿sí? Tenía una fotoemisión de manera instantánea, lo cual era incompatible, ¿sí? Con ese cálculo, mostrando que efectivamente ahora la radiación no se comportaba, ¿sí? Como esperaba desde el punto de vista clásico, ¿verdad? Que estuviera distribuido uniformemente en el frente de onda, sino que en realidad era una interacción ya del tipo electrón-fotón, donde en definitiva ahora, ¿sí? Tenía que pensar a la onda electromagnética, y eso fue lo que hizo Einstein, en términos de la teoría de Planck, y pensar que ahora lo que estaba interactuando con ese electrón era ¿qué cosa? Un fotón que cedía su energía, es decir, que era absorbido por parte del electrón, y si el electrón, ¿sí? Ahora, cuando absorbía el fotón tenía suficiente energía para superar la función de trabajo, automáticamente se iba a debilitar, ¿sí? Produciendo ese efecto fotoeléctrico, y por el contrario, si la energía de los fotones incidentes era menor, ¿correcto? ¿Sí? Que esa frecuencia crítica, del modo tal de que la energía que absorbía era menor que la función de trabajo, entonces rápidamente el electrón termalizaba, ¿sí? Esa energía en el medio, haciendo que efectivamente las interacciones siempre ocurrieran de modo 1 a 1 y no fueran acumulativas. ¿Recuerdan? ¿Producto de qué? De que efectivamente el camino libre medio de esos electrones adentro del material hacían que se dieran su energía mucho más rápido de que pudiera acumular la energía de suficientes, de sucesivos, ¿cómo se llama?, interacciones con fotones, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Probaba nuevamente que entonces la teoría clásica no podía explicar este fenómeno y que estamos frente a una nueva, ¿sí? Física que en definitiva modelaba cómo era el comportamiento, ¿sí? De estas, ¿cómo se llama?, de estas entidades a escala microscópica, en particular de la interacción de la radiación con los electrones del material, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de descubrir a lo largo de estas próximas clases, ¿sí? Una particularidad, y con esto paro porque a partir de ahí vamos a seguir trabajando con los conceptos, ¿sí? Que nos tiene que quedar muy clara del efecto fotoeléctrico,
no es el efecto fotoeléctrico en sí del punto de vista de la dinámica que hemos explicado, que es muy sencillo. Como es un proceso energético, ahora la energía de los fotoelectrones, como se ve en esta ecuación, ¿sí? Rápidamente va a poder ser calculada como que, bueno, esa energía cinética va a ser la diferencia entre la energía que trae el fotón, h menos la función de trabajo. Todo lo que sobra de esa energía, que está la energía que trae, ¿sí? El fotón, h nu, ¿sí? O h barra, acá me olvidé una barra, después voy a poner, es h sobre 2pi por omega, ¿sí? Esto es h por f, ¿sí? Esto es h barra, es h sobre 2pi por omega, una rayita, después vamos a ver. Esa diferencia, ¿sí? Es la energía cinética que se lleva el fotoelectrón, ¿sí? Bien, si efectivamente esta energía fuera menor que phi, el fotoelectrón no puede escapar del material. ¿Por qué? Porque no puede superar esto y esencialmente el material lo que hace es calentarse. Esto que es muy sencillo, ¿sí? Me está diciendo algo que es terriblemente importante y es lo que vamos a explotar, ¿sí? Ahora a posteriori, ¿sí? No sé si en la clase de hoy, pero sí en la clase del viernes, ¿sí? A lo loco, y es el hecho de que la luz, que para nosotros era una onda electromagnética, y eso habíamos probado, y el experimento de Young confirmaba que era una onda, porque efectivamente la interferencia solo la podía explicar en términos ¿sí? de qué cosa. Y bueno, que si al dividir un frente de onda, ¿verdad? Y usaba ¿cómo se llama? El modelo de Huygens, ¿sí? Para describir ¿sí? ese frente de onda. Ahora, la interferencia, es decir, la suma, ¿verdad? ¿Sí? Correcto, o las contribuciones de ese frente de onda en un punto determinado, daban lugar a que ahora tuviera qué cosa. Bueno, si tenía un arreglo de doble rendija, un modelo, ¿sí? Perdón, un diagrama de interferencia modulado por difracción, como habíamos visto. Y eso lo suelo explicar en términos de ondas. No se podía explicar con partículas y lo voy a plantear en la próxima clase, van a ver, ¿sí? ¿Y eso qué importa, Daniel? Y sí importa mucho, porque ahora acabamos de decir que la luz, esto es la conclusión que sacamos del efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Que para nosotros es una onda y entonces debería responder, ¿sí? A toda la teoría ondulatoria, entre ellos, ¿qué cosa? A que la energía de esa onda está distribuida uniformemente y entonces ahora el tiempo necesario para que ese electrón ganara, ¿sí? Esa energía es finito e independiente de la frecuencia, no funciona más. Porque esto solo funciona pensando que ahora esa radiación, ¿sí? De luz, ¿sí? Se comporta ahora como qué cosa, como si fuera una banda de mosquitos, en este caso un conjunto de fotones, que ahora ceden esa energía a los electrones y que si es suficiente entonces se produce el efecto fotoeléctrico. Entonces ahí viene la moraleja importante que nos tiene que quedar en la cabeza de este efecto fotoeléctrico. Es que la luz, y eso es lo que está probando el efecto fotoeléctrico, en este caso no se comporta como una onda, se comporta como una partícula. Entonces la pregunta es, ¿qué corno es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? Bueno, como les dije sobre el fin de la clase pasada, y eso es lo que voy a acuñar y sobre lo que voy a trabajar la clase del viernes, la luz, ¿sí? Y esa es la prueba, es una onda y una partícula. Es decir, desde el punto de vista nociológico, vamos a ver, porque para nosotros son de partículas, son dos conceptos que, a pesar de que los usamos como palabras, vamos a ver que son bastante diferentes y parecen divorciados. Eso lo voy a juntar en las próximas clases, ¿sí? Para poder construir la teoría. Lo importante es que lo que nos está diciendo es que este ente, luz, lo tengo que pensar como ahora una onda y una partícula, porque en el caso del efecto fotoeléctrico, inequívocamente se comporta como tal. ¿Y qué es eso de que es una onda y una partícula? A lo que yo voy a bautizar con el nombre de partícula. Lo que efectivamente estamos modelando y que esencialmente por un problema nociológico de nuestra experiencia ¿sí? cotidiana, que es macroscópica, lo podemos mapear sobre un fenómeno ondulatorio, un fenómeno de partícula, pero lo que estamos modelando ahí, que es la luz, tiene esas características simultáneamente, de onda y de partícula, es una ondícula. Y eso es lo que vamos a explotar ¿sí? en las próximas clases para ver cómo se comporta la materia a escala microscópica. Y eso es lo que creo y quiero que quede bien cerrado del mensaje que además nos envía el efecto fotoeléctrico. Bien, para continuar, ahora aparece una cosa interesante, ¿sí? Yo estoy haciendo un paneo del punto de vista conceptual de cómo fue evolucionando, ¿sí? Sobre el principio del siglo pasado, el conocimiento para que ustedes se vayan dando cuenta que fue dándose cuenta, valga la redundancia, la gente, ¿sí? En ese momento, ¿sí? ¿Para qué? Para darse cuenta que la teoría ¿sí? física de la que disponíamos hasta ese momento que parecía ser muy sólida, tanto la mecánica clásica, newtoniana, como la hamiltoniana, tanto como el electromagnetismo y finalmente la termodinámica y la mecánica estadística que parecían explicar casi todo el mundo macroscópico que nos rodeaba,
eran, ¿sí?, en definitiva, incompletas a la hora, ¿sí?, de explicar los fenómenos que se producían en el mundo microscópico, lo que dio lugar a la aparición de la, efectivamente, física moderna, ¿sí? Y en particular, en ese momento, ¿sí?, la gente también tenía una duda que para usted no es ninguna duda, pero ya venía con esto, luchando, ¿sí?, la humanidad, hacía muchos siglos, y era el concepto del atomismo. Los primeros atisbos, ¿sí?, o mejor dicho, el nacimiento del atomismo, trata de los griegos, prácticamente el siglo IV antes de Cristo, ¿sí?, donde Empédocles, había otros, ¿cómo se llama?, Anaxágoras, unos cuantos filósofos ya pensaban en la discretitud de la materia como llamarle los building blocks, no me salen los ladrillos, ¿sí?, constituyentes de la materia, así como que toda la materia yo la podía, ¿sí?, armar como un conjunto de ladrillos, ¿sí?, que daban lugar a lo que macroscópicamente observaba. Miren, la humanidad empezó 4 siglos antes de Cristo, ¿sí?, a pensar en esos conceptos, pero no fue recién hasta el siglo XVII que en definitiva tuvo una prueba, ¿sí?, o por lo menos se dio, ¿sí?, la gente empezó a aceptar, ¿sí?, de manera ya más formal el concepto de que la materia era discreta. Bueno, la razón de que hubiera esa pausa de prácticamente unos 17 siglos tuvo que ver mucho con la religión, ¿sí?, que en definitiva inhibió, ¿sí?, a la gente a tratar de continuar con estos conceptos, pero una vez que los químicos empezaron a mezclar los gases, ¿sí?, rápidamente se dieron cuenta, ¿sí?, de la ley de proporciones y con ellos entonces de la característica, el carácter discreto, ¿sí?, de la materia. Aún así, con esas pruebas, la gente no sabía, ¿sí?, cómo eran esos building blocks, esos ladrillos, ¿sí? Y fue recién hasta el descubrimiento del electrón en 1897 por parte de Thomson que la gente se empezó a dar cuenta de que efectivamente, ¿sí?, esos ladrillos tenían que estar compuestos, efectivamente, por un lado por electrones, ¿sí?, pero si los electrones tenían carga negativa, tenía que haber una contraparte de esa carga negativa que hiciera que de alguna manera ese átomo fuera de carácter neutro. Como Thomson, en realidad, cuando descubrió el electrón, en realidad estaba trabajando con rayos catódicos, es decir, efectivamente, con qué pasaba, ¿sí?, cuando yo, por ejemplo, y eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí?, es sometía un gas, por ejemplo, a una descarga eléctrica para excitar ese gas, ¿sí?, hizo un primer modelo de átomo que en principio sirvió, pero era incorrecto. Y Thomson pensaba esencialmente que el átomo era un pancake. Un pancake en el sentido como si fuera un budín, ¿verdad? ¿Sí?, de carga positiva con pasas de uva, que era la carga negativa, que en definitiva eso hacía que fuera neutro, ¿sí?, el átomo, pero que en realidad no es la idea de átomo que tenemos nosotros, ¿sí? La idea de átomo que tenemos nosotros data de 1911, ¿sí?, y por eso vengo progresivamente trabajando con esto. El efecto fotoeléctrico fue en 1904 para ser exacto, ¿sí? Fue un físico inglés que se llamaba Ernst Rutherford, ¿sí?, el que mostró que ese modelo que planteaba Thomson, tal cual lo planteaba él, no funcionaba. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Thomson? Thomson hizo lo siguiente: agarró una placa muy fina, ¿sí?, de un sólido, en este caso una placa muy fina de oro, y le irradió con partículas alfa. ¿Qué son partículas alfa? Núcleos de helio, es decir, mejor dicho, helio ionizado, técnicamente, ¿sí? Si yo al helio lo ionizo doblemente, ¿sí?, me quedan los núcleos cargados positivamente. Lo que hizo efectivamente Rutherford fue irradiar, ¿sí?, esa placa con esas cargas positivas para probar si la teoría de Thomson era correcta. Y si la teoría de Thomson era correcta, esencialmente, como la carga de los átomos, ¿sí?, positivas, eran como la masa del pancake, en este caso del budín, ¿sí?, él esperaba que en definitiva, ¿sí?, esas partículas positivas, ¿verdad?, ahora se encontraran con carga positiva y fueran rápidamente repelidas, ¿sí?, y ocurrió un proceso que se llama backscattering, es decir, que vinieron de vuelta, ¿sí? ¿Qué encontró Thomson? Contrariamente a eso, encontró que la gran parte, ¿sí?, de todas esas partículas alfa pasaba como colectivo lleno a través de la fina capa de oro, que por más que era fina tenía miles de átomos, ¿sí?, millones de átomos de espesor, ¿sí? Y solo algunos de ellos eran, ¿sí?, dispersados en algunos ángulos y una mínima porción sufrían backscattering. ¿Qué mostraba eso?
mostraba todo lo contrario, y era que ese átomo, en realidad, ¿sí?, era vacío en términos tácitos, es decir, que tenía un gran espacio vacío, y que solo, ¿sí?, si había carga positiva, esa carga positiva se concentraba en el núcleo, y efectivamente, dado que había un gran espacio vacío, los electrones, de estar distribuidos, tenían que estar distribuidos en torno, ¿sí?, a esa carga positiva, que es lo que nosotros hoy en día tenemos conceptualmente como un modelo de átomos, ¿sí? Un modelo donde consideramos que el núcleo tiene la carga positiva, ¿sí? Después vamos a discutir un detalle, que no lo vemos acá porque no estudiamos física nuclear, pero bueno, el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo como se estudia acá, esa carga positiva es un protón, ¿sí? Y efectivamente la carga negativa es el electrón, ¿sí? Sin embargo, si ahora estuviéramos en un átomo de helio, ¿sí?, y se lo dejo explicando ya de entrada, ahora, efectivamente, como el átomo de helio es un pasito, ¿sí?, más en la cadena, ¿sí?, en la cocina atómica. ¿Por qué digo en la cocina atómica? Porque el átomo de helio tiene 2, ¿sí?, protones, ¿correcto? Es decir, que tuve que ahora tener una gran cocina cósmica donde agarré, ¿qué cosa?, el elemento más abundante del universo, que es el hidrógeno, un protón y un electrón, que cuando bajó la energía, ¿verdad?, de nuestro universo, ¿sí?, la temperatura de nuestro universo se fue enfriando después del Big Bang, ya ahora los electrones y los protones, ¿sí?, pudieron interactuar, de modo tal de que, vamos a probarlo hoy, los electrones pudieron quedar confinados, ¿sí?, al protón, formando ahora un átomo de hidrógeno, ¿sí? Cuando esos átomos de hidrógeno ahora empezaron a ser muy abundantes, a pesar de tener una masa muy pequeña, ¿sí?, al ser muy abundantes pudieron interactuar gravitatoriamente para formar ahora fluctuaciones, es decir, gran cantidad de átomos de hidrógeno que empezaron a interactuar gravitatoriamente y formar, ¿sí?, una estrella. Ahora en esa estrella, producto de la acción de la gravedad, ¿verdad?, esos átomos de hidrógeno pudieron empezar a acercarse los unos con los otros demasiado, ¿verdad? Tanto que ahora se pudieron fusionar, algo que pasa en nuestro Sol, ¿verdad? ¿Para qué cosa? A partir de esos dos átomos de hidrógeno, generar, ¿qué cosa? Porque hablo de una cocina atómica. Un átomo más pesado, que es el átomo de helio, ¿verdad? ¿Sí? Producto de esa fusión, ¿verdad? Junté 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? 2 protones, ¿sí?, 2 electrones, formé un átomo de helio. ¿Es correcto hasta ahí? ¿O dije algo que está mal? Junté 2 átomos de hidrógeno, 2 protones, 2 electrones, y formé un átomo de helio. ¿Es correcto que el átomo de helio tiene 2 protones y 2 electrones? ¿O me falta algo? Bueno, se nota que no pensaron mucho. Me parece que falta, sí. De química. ¿Qué pasó, Sergio? Contame. Que me parece que falta un neutrón, ¿no? ¿Un neutrón? ¿O 2 neutrones? 2 me parece que faltan. Bueno, me pongo un poco triste porque aprobaron los cursos de química, y entiendo que también estudiaron química cuando fueron al colegio, y no se pusieron a pensar en lo que los dejo picando ahora. ¿Vieron cómo funciona la cocina cósmica? Los soles, ¿verdad? Ahora, debido a esa presión gravitatoria, logran fusionar átomos de hidrógeno en elementos más pesados, helio, por ejemplo, y si la estrella es todavía mucho más masiva, se puede fusionar de nuevo los helios haciendo elementos más pesados, y cuanto más masivo y más masivo y más masiva, elementos cada vez más pesados. De hecho, no sé si alguna vez escucharon la frase que dicen que nosotros somos polvo de estrellas, ¿sí? Que nosotros estamos armados por átomos, nuestra Tierra está armada por átomos, ¿sí? ¿De dónde corno salieron los átomos de estos elementos más complejos? Nosotros somos mucho carbono, ¿sí? Agua, ¿de dónde salieron esos átomos? De estrellas muy masivas que después de que esa presión de radiación, de esa presión gravitatoria, ¿sí?, de alguna manera colapsó, ¿sí?, a la estrella, porque en definitiva la presión de radiación provocada por esas reacciones nucleares no soportó, ¿sí?, en definitiva esa presión gravitatoria, estallaron, típicamente explosiones de supernova, y liberaron todos esos átomos al espacio, con los cuales después se empezaron a construir planetas, y en definitiva, de casualidad, y donde estamos nosotros ahora dentro de nuestra galaxia, ¿verdad?, dada la radiación y otros procesos, ¿sí?, pudo aparecer en particular vida biológica que somos nosotros. Pero si esas cocinas atómicas no hubieran estado disponibles, esos soles, nada de esto fuera posible. Entonces, vamos despacito porque no es lo que quiero discutir. Lo que le quiero dejar prendido ahora, ¿sí?, porque ahora nos vamos a meter en el tema del átomo, es que ustedes a mí me aceptaron tranquilamente que
yo junté 2 átomos de hidrógeno y formé helio, y por ahí me dijo Sergio, faltaban los neutrones. Bien. Entonces, en donde me defraudan, que no se han puesto ustedes a pensar alguna vez en esto, es en algo que es elemental. Primero, ¿para qué corno están los neutrones? Porque los neutrones tienen carga neutra, por eso se llaman neutrones, no tienen carga eléctrica. Y lo que es peor, un átomo, ¿sí? Átomo de helio, tiene 2 protones. Y como acabamos de decir, el modelo de Rutherford dice que toda la carga positiva está en el núcleo y la carga negativa lo rodea. Entonces aparece una cosa muy básica. ¿Qué tamaño tiene un átomo? Bueno, hoy vamos a ver uno que es el átomo de hidrógeno, ¿sí? Todos los otros átomos son del orden un poquito más grande, algunos de ellos, porque obviamente tienen más protones y electrones, pero están en el orden del Armstrong. El de hidrógeno, que es el más chiquito, está en el orden de medio Armstrong, 0,5 Armstrong, 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Pero el núcleo del átomo, ¿qué tamaño tiene? Pues los núcleos de los átomos tienen tamaños del orden, miren bien lo que le voy a decir, del Fermi, de 10 a la menos 15 metros. ¿Me escucharon bien lo que acabo de decir? 10 a la menos 15 metros. Es decir, que si existen 2 protones adentro del átomo de helio, esos 2 protones en el núcleo del átomo de helio están a una distancia de 10 a la menos 15 metros. Entonces si ustedes alguna vez se pusieron a pensar en eso, dijeron, acá hay algo que no funciona. ¿Por qué? Porque yo les pido que hagan la siguiente cuenta rápidamente. Cada protón tiene la misma carga que un electrón, ¿sí? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? La fuerza de Coulomb entre ellos dos, ¿qué es? I, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿verdad? Que es la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, ¿sí? Por Q cuadrado, porque los dos tienen la misma carga, será la carga sobre R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Fuerza de Coulomb, ¿sí? Pero Q cuadrado, ¿cuánto vale? Y es la carga del electrón, al cuadrado. 1,6 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 19 al cuadrado, 10 a la menos 38. Con 10 a la 9 que está acá adelante, 10 a la menos 29. Y la distancia a la que están 2 protones normalmente en el núcleo es el tamaño del núcleo, ¿sí? El orden del Fermi, 10 a la menos 15 metros. 10 a la menos 15 al cuadrado, 10 a la menos 30. 10 a la menos 29 dividido 10 a la menos 30. Esto para eso da 10. ¿Y es qué? 10 newton. Bueno, Daniel, te equivocaste ahí porque hay un 9 por 10 a la 9, no pusiste bien el 1,6. Pongan todo lo que quieran. Estamos hablando, ¿sí? Que en el mejor de los casos es 1 en newton, ¿sí? En el orden de magnitud. 1, miren bien lo que digo, ¿sí? ¿Para qué? Para 2 protones, cuya masa, miren bien, ¿sí? Escuchen bien, es 10 a la menos 27 kilogramos. Es lo mismo que decir que si tuviera 2 masas, ¿verdad? Del orden de kilogramos, yo estuviera aplicando una fuerza de 10 a la 27. Pregunta. Y eso, me acuerdo, yo cuando era estudiante le dije, hay algo que me están mintiendo, ¿sí? ¿Cómo hace eso para no explotar? ¿Sí? Porque efectivamente, ¿sí? 2 cargas positivas se repelen, ¿sí? Encima, a una distancia de 10 a la menos 30, ¿sí? Con una masa más pequeña debería estallar. Bueno, ¿qué hicimos? Le pusimos 2 neutrones, que efectivamente no sirven para nada porque eléctricamente no pueden apantallar a priori, ¿sí? La interacción repulsiva de esos protones. Sin embargo, señores, efectivamente, no lo vamos a estudiar acá dentro de esta materia porque no es parte de esta materia, pero claramente, ¿sí? Esos 2 neutrones que están ahí hacen que aparezca una interacción básica de la naturaleza. Hace un ratito hablamos de la gravedad que aglutinó los átomos de hidrógeno para formar la estrella. ¿A partir de qué cosa? Bueno, a partir de la cual, cuando se generó la suficiente compresión debido a la gravedad, se produjo el proceso de fusión nuclear, ¿correcto? ¿Sí? Con el cual se generó un átomo pesado y con eso se liberó energía, luz y calor, que es lo que recibimos del Sol. Pero en ese proceso, ¿verdad?, atómico, además de la energía electromagnética entre esos 2 electrones, ¿sí? Y los electrones y los protones, ahora a nivel del núcleo empieza a operar una nueva fuerza, que es la que hace que ese núcleo no se deshaga, que se llama la fuerza nuclear, ¿sí? O la fuerza fuerte, así se llama. Una de las 4 interacciones básicas de la naturaleza. Gravitación, electromagnetismo, fuerza fuerte. ¿Dónde opera la fuerza fuerte? Justo ahí en el núcleo. A esas distancias, 10 a la menos 15 metros, en las cuales los neutrones juegan un papel fundamental, porque son esos neutrones, ¿sí? Lo que en definitiva, a pesar de que uno diría eléctricamente no juegan ningún papel, sí resulta ser que juegan un papel crucial en esa fuerza fuerte, porque en definitiva, si estudiáramos eso, les enseñaría que ahora esos neutrones, ¿sí?,
de alguna manera intercambian con los protones, partículas convirtiéndose en lo que llama un spin isotópico, es decir, los neutrones en protones y protones en neutrones, simultáneamente intercambiando unas partículas llamadas piones, que son los responsables en definitiva de esa fuerza fuerte que hacen que no se desmembre ese núcleo. ¿Sí? ¡Wow! Y entonces, ¿qué probó el modelo de Rutherford? Efectivamente el modelo, ¿sí?, de Thomson era incorrecto, en que entonces toda esa carga estaba concentrada en el núcleo y los electrones, ¿sí?, de alguna manera orbitando alrededor de él. ¿Por qué digo orbitando? Y eso es lo que está mal. A esta voy a volver en un instante a esta cosa. Porque la gente, claro, siempre que hace un modelo, utiliza lo que tiene a la vista, ¿sí? Esto es la experiencia, ¿sí?, que uno tiene del mundo macroscópico. ¿Y quién fue el primero que realmente trató de hacer una teoría de cómo se comportaban las cosas a nivel atómico, pensando en la estructura del átomo? Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, y un alumno, o sorpresa de doctorado, ¿sí?, en definitiva, de quien había descubierto el modelo atómico, que era Thomas Rutherford, ¿sí? Niels Bohr era de origen danés, ¿sí?, y Rutherford era inglés, pero justamente Niels Bohr había, ¿cómo se llama?, aplicado, ¿sí?, a los Cavendish Laboratories, donde trabajaba como es Rutherford, ¿sí?, y era un alumno de, ¿cómo se llama?, de postdoctorado de Rutherford, y trabajaba con él. ¿Y qué le llamó la atención? ¿A qué lo puso a trabajar, cómo se llama, Rutherford en ese momento? A ver, algo que era muy curioso, y era lo que había estudiado Thomson en su momento. ¿Qué pasaba cuando yo la tengo, verdad? Un gas, por ejemplo, típicamente, ¿verdad?, en un tubo, ¿sí?, como pasa en los tubos que nos iluminan a nosotros ya en la facultad, un tubo de descarga, así se llama, ¿sí?, y lo someto a una corriente eléctrica. Emite luz, eso es lo que ya sabemos, es decir, lo pongo, ¿verdad?, en una diferencia de potencial, circulan los electrones entre el ánodo y el cátodo, y efectivamente, producto de las colisiones con los átomos de gas que hacen energía, estos átomos, vamos a ver, se excitan y en algún momento emiten. Eso lo vamos a ver. ¿Qué encontró Rutherford cuando estudiaba eso? Bohr, que efectivamente si él usaba hidrógeno, que era el elemento más abundante y más simple, el átomo más simple de todos los átomos de la tabla periódica, un protón y un electrón, resulta ser que cuando miraba el espectro de emisión, ¿verdad?, de luz, ¿sí?, de esa fuente, no emitía en todas las frecuencias. Y ahora, ¿por qué eso resultó un hito, además? ¿Y por qué es interesante? ¿Y por qué lo estudiamos dentro de esta física moderna? Por lo siguiente, porque si logran ver ustedes acá, ¿verdad?, en mi PowerPoint, ¿sí?, la gente, cuando hizo el primer modelo de átomo, en particular Niels Bohr, ¿sí?, en lo que pensó fue en el homólogo, ¿sí?, de ese modelo de interacción gravitatoriamente. ¿Por qué? Y porque yo tengo un protón, ¿verdad?, correcto, en este caso, y un electrón, ¿sí? ¿Y cómo lo podría escribir fácilmente? Y como la interacción entre el protón y el electrón, ¿sí?, es de carácter, ¿sí?, eléctrico, ¿sí?, y de carácter central, fuerza de Coulomb, ahí está escrito arriba, es decir, la fuerza entre este protón y ese electrón es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga del protón por la carga del electrón sobre la distancia entre el protón y el electrón al cuadrado, ¿sí? Es decir, de carácter central. Central significa que, ¿sí?, depende sobre los radios. Lo primero que pensó, obviamente, el amigo Bohr fue, y que era equivalente esencialmente a lo que pasaba, por ejemplo, ¿sí?, con dos cuerpos celestes, como era el caso de la Tierra y el Sol, o el Sol y la Tierra, para ser más concreto, hablando del centro, ¿sí?, del sistema que lo orbita, o el caso de la Luna y la Tierra. Entonces, ¿qué pensó Bohr? Y bueno, será que una primera forma de pensar a los átomos, ¿sí?, en el esquema, ¿sí?, del modelo de Rutherford, es pensar que, en definitiva, los electrones están orbitando, ¿sí?, al núcleo. Bien. ¿Qué problema trajo eso? Rápidamente. Tratemos de interactuar. ¿Qué pasa con ese electrón girando, como lo pongo acá, alrededor del núcleo? Si está girando alrededor del núcleo ese electrón, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué pasaría? A ver, si el electrón está girando, tiene una velocidad. ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. Tiene una velocidad, pero si está girando, quiere decir que su vector velocidad punto a punto, ¿verdad?, como está pasando acá, ¿sí?, como lo dibujo acá, ¿correcto?, va cambiando ¿de qué? Va cambiando de dirección. Y si va cambiando de dirección, ¿qué pasa? Hay una aceleración. Y de hecho,
resulta una estupidez. Lo mismo que si agarro una pelota y la ato, ¿sí?, a una cuerda y la hago girar, ¿verdad?, como una boleadora, esencialmente, gracias a la fuerza de vínculo que está generando, en definitiva, ¿sí?, la cuerda sobre la pelota logra girar, es decir, logra cambiar su vector velocidad. Ah, pero ¿eso qué genera? Y que como su vector velocidad está cambiando punto a punto, está acelerado. Ah, la miércoles. ¿Y qué pasa si está acelerado? Bueno, una cosa terrible, con la que ya tenían que empezar a luchar las personas, ¿sí?, cuando trataban de explicar ese modelo. Y era que, si yo ahora tengo una carga que está acelerada, ¿qué significa una carga acelerada? Bueno, técnicamente si la carga se está moviendo con velocidad, como de una corriente, ¿sí? Pero si yo la tengo, ¿sí?, una carga que está acelerada, es como que la corriente cambia con el tiempo. Ah, pero entonces lo que está pasando es que una carga a una cierta velocidad genera un campo magnético, pero si su velocidad cambia, producto de que está acelerada, cambia el campo magnético, pero un campo magnético que cambia con el tiempo genera un campo eléctrico y eso se acopla en una onda electromagnética. Es decir, que toda carga, ¿sí?, que está acelerada emite radiación. Entonces, ¿qué tendría que estar pasando? Y que si este electrón está girando todo el tiempo, ¿sí?, alrededor del átomo, tendría que estar emitiendo radiación. Y ahora, dependiendo, ¿verdad?, de cuál es su velocidad angular, ¿sí?, dependería la frecuencia con la que emite. Y en principio, como para cualquier átomo, la velocidad angular, ¿verdad?, con la que puede estar girando el electrón, puede ser cualquiera, ¿sí?, en definitiva, cualquiera debería ser la frecuencia que yo vería en el espectro de emisión de gas. Pero guarda, eso no era lo que veía Bohr cuando hacía el espectro de emisión del hidrógeno. Él veía que solo emitía en ciertas frecuencias y no en todo el espectro, lo cual eso ya invalidaba eso. Pero lo que era peor, había algo que era mucho más grave en eso y que lo traté de simbolizar acá en este dibujo medio horrible que dice acá, que es como si fuera una espiral, pero creo que es lo que le traté de comunicar recién, si me están tratando de seguir. Si entonces ese electrón está girando y producto de que toda carga, ¿sí?, acelerada emite radiación, emitir radiación, ¿qué significa? Perder energía, ¿sí? Es lo mismo que si yo estoy corriendo y estoy gritando. Y si estoy gritando, estoy perdiendo energía por estar gritando, ¿sí? Ah, bueno, si el electrón está girando, ¿sí?, y emite radiación, debería perder energía. Y si pierde energía, ¿qué significa? Que ahora tiene menos energía para girar. Entonces tendría que estar cayendo, ¿sí?, sistemáticamente arriba del núcleo, provocando una trayectoria espiral como la que veo acá. Es decir, que el modelo, ¿sí?, atómico, aplicando las reglas de la electrodinámica clásica, era inexplicable. ¿Por qué? Porque efectivamente era inestable. Entonces la gente dijo, guacha, acá tenemos otra cosa rara que no podemos explicar con la teoría clásica. ¿Por qué? Porque si la cosa funciona así, primero que tendría que pasar. Y efectivamente, ¿sí?, que si esa es la situación, nuestro modelo de átomo sería inestable, punto uno, ¿sí? Cosa que si es inestable, entonces no funcionaría, ¿sí? Otra sería tener que suponer que tenemos algún mecanismo, ¿verdad?, que le está entregando energía a los electrones. Un horror, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa energía? O si no, que está pasando algo raro que efectivamente, desde el punto de vista de nuestra teoría clásica, no podemos explicar. Oh, sorpresa, esa era la parte nueva, y eso es lo que nos estaba indicando de nuevo, que a esta escala, ¿sí?, no operaba la física, ¿sí?, clásica que nosotros, ¿sí?, claramente, ¿sí?, teníamos perfectamente desarrollada para explicar el mundo humano. Entonces, ¿qué hizo Bohr para ir despacio? Bueno, primero lo que trató de sostener es que, en definitiva, por el matching, ¿verdad?, que uno tiene en la cabeza, ¿sí?, de la experiencia de ser la fuerza eléctrica equivalente a la fuerza gravitatoria, ¿sí?, sobre todo cuando estamos hablando acá de dos cargas opuestas, ¿sí?, protón y electrón, que es de carácter atractiva. Entonces él insistió de entrada en tratar de explicar, ¿sí?, ese modelo de Bohr en términos tácitos de, efectivamente, un electrón que estaba girando en torno al protón. Ese fue el primer, ¿cómo se llama?, el primer paso que, ¿sí? Ahora, claramente nos tiene que quedar en la cabeza que esto, así como está planteado, no funciona. Y no funciona por dos cosas. Bueno, primero porque, efectivamente, si está acelerado el electrón tendría que perder energía, y si pierde energía, entonces esa trayectoria no sería estable y el átomo no sería estable, a menos que tuviéramos un mecanismo que le estuviera entregando energía a todos los átomos del universo, ¿sí? Cosa que es muy descabellada y bastante horrible de pensar, ¿sí? Bien,
Entonces, eso era un problema que vamos a tener que resolver. Segunda cuestión, ¿sí? Que frente a la que se encontró, que tenía que poder explicar con su modelo Bohr, ¿sí? Si esto era posible. Que ahora, si esto estaba girando en una determinada órbita, con una cierta frecuencia, ¿sí? Y si eso era una carga, ¿verdad? Que estaba emitiendo, esa frecuencia tenía que ser visible. Pero él veía qué cosa. Que ahora cuando miraba el espectro de emisión de un determinado gas en un tubo de descarga, no emitía en todas las frecuencias, sino en determinadas frecuencias, lo cual también era un problema, porque eso estaba diciendo que efectivamente entonces, si este electrón giraba, no lo podía hacer con cualquier frecuencia porque efectivamente él veía solo ciertas frecuencias. Entonces, ¡wow! Ahí, ¿cómo se llama? La cosa ya se estaba poniendo más peluda. Entonces, ¿qué intentó? Bueno, en realidad, si ustedes van a los libros, las cuentas están hechas muy dogmáticamente. Yo tengo mi propio esquema de hacerlo para que ustedes lo aprendan con los dedos, ¿sí? Y vean que este modelo que yo voy a plantear acá es completamente general y podemos partir y de paso entender un montón de cosas, ¿sí? Que de pronto de la mecánica misma se nos pasaron por alto, por ejemplo, para entender qué pasa cuando la Tierra gira alrededor del Sol o al revés, la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Entender ese modelo desde lo más básico. Y mi propuesta es hacer lo siguiente. Bueno, eso está desarrollado en los apuntes donde les mandé exactamente en la página 6, para ser exacto, ¿sí? Vamos a suponer entonces de nuevo que estamos frente a la suposición de pensar, ¿sí? Que nuestro átomo es un átomo con el protón, ¿verdad? ¿Sí? En el núcleo y el electrón girando en torno a él, este átomo de hidrógeno, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está? Que sería equivalente a poder decir que también podría poner acá al Sol y a la Tierra, o a la Tierra y a la Luna, ¿no? ¿Correcto? Sería equivalente desde el punto de vista gravitatorio. Y ahora, ¿cómo describo matemáticamente a este electrón girando alrededor del protón? Pues una forma muy sencilla de hacerlo es mirar que la energía, ¿verdad? ¿Sí? Total de ese electrón girando alrededor del protón es ¿qué cosa? Bueno, como el electrón está girando alrededor del protón, ¿sí? Tiene energía cinética, ¿sí? Es decir que Daniel, como es un hincha, y me gusta escribirlo así, en lugar de ponerlo un medio de mv cuadrado, yo siempre lo escribo como p cuadrado, ¿verdad? Que es la cantidad de movimiento sobre 2m, que es equivalentemente un medio de mv cuadrado, que es la capacidad de un sistema, ¿sí? De hacer trabajo en función de su cantidad de movimiento. Por eso me gusta escribirlo en términos de p, porque es la variable que describe naturalmente el sistema. Esta es energía cinética, pero guarda, ese electrón, ¿sí? No solo tiene energía cinética, ¿por qué? Porque está girando alrededor del protón. ¿Producto de qué? De que entre el protón y el electrón, ¿sí? Hay una interacción de carácter, en este caso, por ser eléctrico, ¿verdad? Por estar cargado, de carácter eléctrico, la ley de Coulomb. Pero entre la Tierra y la Luna sería una interacción de carácter gravitatorio, es decir, sería la fuerza newtoniana, ¿sí? G por la masa de uno, la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, sobre la distancia de la Luna a la Tierra al cuadrado. Bueno, como acá lo estamos aplicando, ¿verdad? Al caso eléctrico, eso lo voy a escribir acá como el potencial, ¿sí? La energía potencial eléctrica, que es un E cuadrado, ¿sí? Carga del protón por carga del electrón, ambos tienen la misma carga, E por E cuadrado, sobre 4pi por epsilon 0 por R cuadrado, donde R cuadrado es la distancia, efectivamente, perdón, R, porque estoy poniendo el potencial, la energía potencial, ¿correcto? ¿Sí? Entre el protón y el electrón, es decir, E cuadrado sobre 4pi epsilon 0. ¿Sí? Esta es la distancia entre el protón y el electrón. Bien. Ahora bien, esa es la descripción, esa es toda la energía que tiene ese electrón que está girando en torno al protón. Excelente. Entonces, la pregunta que surge o viene de esto es, si es así y esa es la energía, entonces yo me podría preguntar ahora dos cosas. ¿Qué pasa? Bueno, esa órbita podría ser una órbita complicada, ¿sí? ¿Cerrada por qué? Y porque si no es cerrada, el electrón se termina yendo y entonces tendría solo energía cinética, la energía potencial después probaríamos es muy pequeña, por eso se va, comparada con la energía cinética. Pero como es cerrada, efectivamente, una primera suposición, y es la que debió ser acá, y la que usó de alguna manera, en cierta forma, Bohr para arrancar todo eso fue hacer la trayectoria cerrada más simple que yo puedo pensar acá en este problema bidimensional, que sería considerar que, efectivamente, ¿sí? Ese R es constante y es el mismo todo el tiempo y entonces se trata de una trayectoria vista en el plano circular. Entonces si es circular, y eso fue una primera propuesta que uno puede hacer, ¿qué significa? Que si es circular, R no cambia, ¿sí? Por eso tengo un círculo, ¿correcto?
Y si R no cambia, quiere decir que toda la energía cinética que tiene en realidad, ¿sí? Esta partícula, ¿sí? Como radio es constante, es velocidad angular, ¿sí? Como R es constante, V, que es omega por R, es toda velocidad angular. Entonces toda la energía cinética que tiene es energía cinética, ¿sí? Angular, es decir, un momento angular. Pero eso es muy fácil. L, que es el momento angular, que es R, vector P, ¿se acuerdan? ¿Sí? R, esto es R, esto es V, que es P, ¿no? V, P, lo mismo, corto con la masa. R vector P es L, es la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Entonces, como efectivamente las órbitas son, ¿sí? Circulares, R y P son perpendiculares entre sí, y R y P, entonces R vector P resulta ser R por P. Y si es así, entonces P no es ni más ni menos que L sobre R. ¿Queda claro lo que acabo de escribir ahí? Dado que propuse que las órbitas son circulares. A la miércoles. Entonces, si es así, quiere decir que mi energía ahora, la energía total de mi electrón girando alrededor del protón, o de la Luna girando alrededor de la Tierra, suponiendo que la órbita fuera perfectamente circular, ahora la puedo escribir como ¿qué? Bueno, como AP lo puedo escribir eso como L sobre R, esto lo puedo escribir como L cuadrado sobre 2M por R cuadrado menos E cuadrado sobre 4pi epsilon 0R. Que acá, esto tiene esta forma porque es eléctrico, y si fuera el caso de la Luna y la Tierra, aparecería G, que era la constante de Newton, 6 por 10 a la menos 11, por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, sobre la distancia Tierra-Luna. En este caso, como es eléctrico, aparece, ¿sí? Las cargas y el 4pi epsilon 0, que es K. El 1 sobre 4pi epsilon 0. Bien, si yo ahora miro esta expresión solo depende del radio. ¿Todo el mundo lo ve? Es decir, que la energía es solo función del radio. L cuadrado sobre 2M por R cuadrado menos E cuadrado sobre 4pi epsilon 0R. Si yo esto lo grafico, miren bien, qué divertido, ¿sí? Por una parte tengo acá energía de R y acá tengo R. ¿Qué me doy cuenta? A este término que está acá, ¿sí? Que lo llamo, ¿sí? La energía cinética. A este término que está acá lo llamo la energía potencial, ¿sí? ¿Correcto? Ahora lo puedo graficar, miren bien. Fíjense, la energía cinética tiene la pinta L cuadrado sobre 2M por R cuadrado, es decir, que tiene una dependencia con R de 1 sobre R cuadrado, es decir, que si lo dibujo es positiva, y esto cae acá como 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Va como proporcional a 1 sobre R cuadrado. Esta es la energía cinética. Este término que está acá es la energía potencial, que va como 1 sobre R. Como va como 1 sobre R, ¿qué significa eso? Y es negativa. Esto cae acá como 1 sobre R. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Y por qué dibujé esto así? Y porque 1 sobre R, cuando R es grande, tiende a 0 más lento que 1 sobre R cuadrado, ¿sí? En tanto que cuando me voy cerca del 0, 1 sobre R cuadrado tiende a infinito, más rápido que 1 sobre R tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces cuando yo dibujo ahora la suma de esas dos cosas, miren bien, lo que digo acá, dibujar en rojo para que lo vean claramente. No, también cosa roja, qué desastre. No, ahí apareció. Ahora hago la interpolación de las dos, ¿sí? ¿Lo ven? Me queda esta curva roja que está acá. ¿Por qué me queda esta curva roja que está acá? Y bueno, porque cuando el R es grande, 1 sobre R tiende a 0, ¿sí? Más lento que 1 sobre R cuadrado, es decir, que gana la negativa. Pero cuando yo ahora me voy a R pequeño, ¿sí? 1 sobre R cuadrado se va a infinito más rápido que 1 sobre R tiende a menos infinito, así que pega la vuelta y se va para arriba. Es decir, que la curva roja, que es lo que realmente describe la energía cinética de ese la energía total de ese electrón orbitando, ¿sí? Al protón, ¿sí? Que es función del radio solo porque considere que las órbitas son circulares, tiene la forma de esta, ¿sí? De esta línea roja que está acá. Y si yo miro esa línea roja que está acá, primero me doy cuenta que básicamente tiene dos cosas interesantes. La primera es que tiene una posición donde la derivada se hace 0. ¿Lo ve todo el mundo acá? Que es el lugar donde acá aparece un extremo relativo, ¿lo ven, no? Que es donde cambia la convexidad. Acá es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba, ¿sí? En este punto, ¿sí? Aparece un extremo relativo, es decir, un lugar donde la derivada se anula, ¿sí? Y ese punto efectivamente es como una posición de equilibrio, porque mirándolo como energía, esta es la energía más baja
que puede tener todo este sistema. Esto es el E de R0. ¿Todo el mundo me siguió hasta ahí? ¡Wow! Quiere decir que entonces, producto de esto se tendría que estacionar acá en un cierto radio, que es justamente donde hay competencia entre la energía potencial, ¿verdad? Eléctrica, que trataría de hacer que el electrón se cayera arriba del protón, porque se quieren dar un beso, tienen, ¿qué cosa? Cargas, ¿sí? Opuestas. ¿Contra qué cosa? La energía cinética, que ahora cuando se acercan crece locamente. ¿Por qué? Porque es como el caso de la boleadora. Si yo la boleadora la estoy girando, pero ahora hago, ¿verdad? Que el radio, ¿verdad? ¿Sí? En otro lado, el largo de la cuerda, ¿sí? Correcto, se achique, ahora va a girar, ¿qué cosa? Más rápido, es decir, con una mayor velocidad angular. Haciendo ¿qué cosa? Que la fuerza centrípeta, vista en otro sistema centrífugo, sea más grande y ahora me cueste más mantenerla. Por esa razón, ¿sí? Si yo no me quiero venir más cerca de este punto, ¿qué pasa? Y efectivamente crece la energía cinética y empuja en el sentido opuesto, quiere alejarlo. Y por el contrario, si me quiero alejar, ¿verdad?, del núcleo, la energía potencial eléctrica me tira, ¿sí? Me dice venir para acá, porque efectivamente tiene carga opuesta y quiere acercarlo, ¿sí? Bueno, matemáticamente, ¿cómo se explicita eso? Y acabo de decir, ¿sí? Ese punto es un extremo relativo de la curva roja. Esto es un lugar donde la derivada de E respecto de R es igual a 0. ¿Todo el mundo lo ve? Es fácil de obtenerlo matemáticamente. Pero fíjense qué significa eso. Y que si la derivada de E respecto de R es igual a 0, que efectivamente es este punto crítico que está acá, ¿sí? ¿Eso qué me dice cuando lo aplico del otro lado? Y que efectivamente la derivada respecto de R, ¿sí?, de la energía cinética menos la derivada de la energía potencial respecto de R tiene que ser igual a 0. ¿Hacemos esas cuentas? ¿Sí? Hagámosla. Cuando hacemos la derivada respecto de R de este primer término, ¿qué me queda? Y L cuadrado sobre 2M por R cuadrado es ¿qué cosa? L cuadrado sobre M por R al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque el 2 se simplifica con el 2, ¿sí?, de abajo. Entonces me queda menos L cuadrado sobre M R al cubo, ¿sí? Esta sería la derivada, ¿sí?, de la energía cinética respecto de R. En tanto que la derivada de la energía potencial respecto de R, ¿cuánto me da? Y E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R es E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado con signo negativo, porque la derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R cuadrado. Así que esto entonces me queda acá más, ¿sí?, E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado igual a 0. Pero para que esto sea cierto, significa que esto tiene que ser igual a esto. Y miren bien lo que me quedó. Y de ahí surge que L cuadrado sobre M por R cubo tiene que ser igual a E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Bueno, de acá resulta una estupidez. Podría despejar el R, que es el lugar donde ocurre justamente que la derivada sea 0. Pero antes de hacer esa cuenta, miren esta expresión hermosa que nos quedó acá. ¿Quién es E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 4pi epsilon 0 R cuadrado? No es ni más ni menos que la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón, ¿sí? La ley de Coulomb, fuerza eléctrica entre el protón, ¿sí?, y el electrón, ¿sí? ¿Correcto? Este término que está acá. ¿Y quién es L cuadrado sobre MR cubo? Lo miro y digo, pucha, qué difícil, qué corno es eso. Pero me doy cuenta enseguida que como L es R por P y P es M por B, entonces eso es M por B por R. Así que L cuadrado sobre M por R cubo lo puedo escribir entonces como M cuadrado, B cuadrado por R cuadrado sobre M R cubo. Simplificación del R cubo con R cuadrado de arriba y del M cuadrado con el M cuadrado con el M cuadrado con el M del denominador. ¿Qué me queda? ¿Qué es? Esto que está acá es M B cuadrado sobre R. ¡Oh, sorpresa, señores! La fuerza centrípeta. El problema que decía anteriormente de la boleadora. Obviamente, lo que le había explicado energéticamente en palabras, esto es, si yo me quiero ir más acá de esa posición de equilibrio, ¿qué pasa? Y es querer que la boleadora se acerque más a mí. ¿Qué pasa? La boleadora empieza a girar más rápido, y si empieza a girar más rápido, tiene más energía cinética rotacional, y lo que hace es empujar, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa? A que la boleadora se quiera alejar, ¿verdad? Yo tengo que hacer más tensión. Por el contrario, si yo ahora estiro, ¿sí?, la cuerda de la boleadora, ¿qué pasa? Ahora gira más lento. Y si gira más lento, entonces yo ahora tengo que hacer más fuerza para que no pierda energía, para que no se caiga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora la fuerza gravitatoria, o en este caso la fuerza eléctrica, sí le gana, ¿sí?,
a la energía cinética y entonces tira para que se vuelva a acercar a la posición de equilibrio. Y eso es lo que le pasa a la Tierra con el Sol. La Tierra está girando alrededor del Sol, o la Luna girando alrededor de la Tierra. ¿Qué pasa si la Luna ahora empieza a girar más rápido? Y rápidamente tendría más energía cinética rotacional, entonces quisiera alejar de la Tierra. Y si le diera más, que era lo que yo le explicaba la clase pasada, le metiera un booster a la Luna, ¿verdad? Para acelerarla más y que tuviera más energía cinética, llegaría un momento que se escaparía. Y miren bien, eso también surge de acá, porque de acá surgen dos cosas de esta hermosa ecuación, que en definitiva es el equilibrio, este punto, ¿verdad? Ese mínimo, ¿verdad? De la energía, que corresponde a qué? A donde efectivamente la fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta. ¿De qué conclusión saco? Bueno, una primera, de un simple despeje, es que ahora, ¿sí? Simplificando este R cubo con este R cuadrado, podría sacar cuánto vale el R0, y el R0 sale que es 4pi epsilon, ¿sí? 0 sobre m por e cuadrado por l cuadrado, ¿sí? Esa sería la posición de equilibrio. Pero también surge una cosa muy bonita, que miren bien, ¿sí? Se ve acá. Si en lugar de simplificar este R cuadrado con este R cubo, ¿verdad? Haciendo que acá no me quede el R y acá me quede un R de este lado, que fue lo que hice para despejar el R. Yo de acá simplifico un solo R y de acá simplifico un R, fíjense. De ahí también puedo escribir esto como L cuadrado sobre M por R cuadrado, es decir, simplifiqué una sola R de acá y una sola R de acá, por eso acá me queda R cuadrado, ¿sí? Y de este lado de acá, ¿qué me queda? Efectivamente, E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R. Y ahora, miren qué hermoso de nuevo lo que me quedó acá, porque E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R, ¿quién es? La energía potencial. ¿Y L cuadrado sobre M por R cuadrado qué es? Y miro la energía cinética, pero la energía cinética es L cuadrado sobre 2m por R cuadrado. Pero acá me quedó L cuadrado sobre m por R cuadrado. Entonces esto es la energía potencial y esto es el doble de la energía cinética. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que ahora la energía total de mi electrón en el átomo, o de la Luna girando alrededor de la Tierra, o de la Tierra alrededor del Sol, si se cumple esta condición, haciendo el mismo cuenterío, lo puedo escribir de la siguiente forma. Ahora, mi E total, ¿sí? Que sería la suma de cinética más potencial, ¿sí? Como la potencial es de carácter negativo porque es atractivo, tiene signo menos, como ahora descubrimos que la energía potencial es el doble de la energía cinética, entonces esto lo puedo escribir como, ¿qué cosa? EC menos, ¿sí? 2EC, porque acabamos de descubrir de acá que de esta situación de la posición de equilibrio, resulta ser que de que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza centrípeta es equivalente a decir que la energía potencial es el doble de la energía cinética. ¡Wow! Entonces quiere decir que ahora mi energía total, que era EC menos EP, ahora es EC menos 2EC, que es menos EC. Daniel. ¿Y eso qué significa? Algo divertidísimo. Energía total menos EC. ¿EC cómo puede ser? Y EC es energía cinética, capacidad de hacer trabajo en función de la cantidad de movimiento. ¿Y qué es capacidad de hacer trabajo en función de la cantidad de movimiento? Algo que es positivo definido, P cuadrado sobre 2M, L cuadrado sobre 2M por R cuadrado. ¿Y cómo resultó ser ahora? Mi energía total es negativa. ¿Puede ser negativa? Y una estupidez, ya lo estaba viendo acá. ¿Cómo es la energía total debe ser negativa? Está por debajo del cero. ¿Y qué significa que sea negativa? Lo que le vengo diciendo desde la clase pasada, que si yo ahora quiero, ¿sí? Que el electrón, ¿sí? Se salga del átomo, es decir, quiero ionizar a ese átomo del hidrógeno. Ionizar lo que significa quitarle al electrón, es decir, que el electrón se las pique y ahora quede el protón solo, le tengo que entregar energía. ¿Cuánta energía? Y este menos me está diciendo que efectivamente está ligado, ¿sí? Que le tengo que entregar energía para sacarlo. Si ahora quiero sacar a la Tierra de la órbita del Sol, efectivamente la Tierra también tiene energía total negativa en su órbita en el Sol, por eso hace una trayectoria cerrada. Entonces le tengo que dar energía suficiente para que se las pique el Sol, ¿sí? Yo quiero sacar un cohete, ¿sí? De la Tierra y también le tengo que dar efectivamente una energía, ¿verdad? Un cohete significa que ahora quiero mandarlo a la Luna, y si lo quiero mandar a la Luna significa que ya no va a quedar, ¿sí? Girando alrededor de la Tierra, es decir, le tengo que entregar, ¿sí? Suficiente energía para que rebase, ¿sí? Para que su energía total ahora de ese cohete sea positiva y se vaya. Bueno,
Si ahora quiero tirar un cohete, por el contrario, perdón, un satélite para que se orbitar alrededor de la Tierra, entonces ahora lo que tengo que hacer efectivamente es darle energía, pero no tanta, para que siga siendo negativa y entonces se quede alrededor de la Tierra. ¡Wow! ¿Cuántas cosas que hemos visto? No hemos resuelto el problema del átomo, pero hemos resuelto de manera general el concepto ese que teníamos de qué cosa, de pensar que ese átomo, ¿correcto? Ahora lo puedo pensar como tenía, según el modelo de Rutherford, ¿verdad? La carga positiva en el núcleo y la carga negativa, ¿verdad? Rodeándolo, lo mapeé contra nuestra experiencia, ¿sí? Cotidiana, que no es tan cotidiana, pero lo sabíamos, el hecho de pensar en un modelo equivalente también de carácter atractivo, que es lo que pasa con la Tierra y el Sol, en el caso de la atracción gravitatoria, ¿sí? A un modelo equivalente que sería el modelo orbital, ¿sí? Para los átomos. ¿Qué problema tiene esto? Que ahora, por tratarse de cargas y no de masas, ahora este átomo, este electrón que estaría girando alrededor del protón, estaría acelerado, y si está acelerado tendría que emitir radiación, si emite radiación primero perdería energía, por lo cual se tendría que caer, problema que vamos a tener que resolver, ¿sí? Porque aparentemente el átomo es estable, ¿sí? Y segundo es que si estuviera girando, ¿verdad? Esa frecuencia de giro, ¿verdad? Correspondería a la frecuencia de la luz que tendría que emitir, y eso implicaría que en principio podría emitir en cualquier frecuencia, y no era lo que veía vos. Vos veías que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno tenía como un ADN significa que emitía en ciertas frecuencias, si ahora agarraba otro átomo y hacía lo mismo, también emitía en ciertas frecuencias y en otras, que decir que cada átomo tiene como de alguna manera un fingerprint, es decir, una huella digital, ¿sí? Que me dice de qué tipo de átomo se muestra, se llama espectroscopía. Por eso sabemos que está hecho el Sol sin haber ido al Sol, como los gallegos de noche agarrar con una cuchara de ver de qué está hecho el Sol y entonces saber que estaba hecho el Sol. ¿Por qué? Porque miramos el espectro de emisión, miramos las líneas espectrales, ¿sí? De lo que está emitiendo y con ello sabemos efectivamente de qué átomos están constituidos. ¿Queda claro? Muchas cosas que estamos viendo de esta teoría básica. Bien, pero quiero aclarar que hasta ahora todo lo que hicimos es absolutamente clásico y no explicamos nada de esas cosas, no explicamos por qué no emiten todas las frecuencias y lo que es peor, por ser una carga que está girando, ¿cómo es posible que no pierda energía y el átomo sea inestable? Cosa que aparentemente no lo es porque si no, nosotros no existiríamos ni nada existiría en nuestro universo. Bueno, ese es el siguiente paso donde vamos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Entendieron los conceptos que vengo tratando de tirar? Con esto acabamos de probar que efectivamente los electrones, igual que la Tierra, con respecto al Sol, la Luna respecto a la Tierra, están ligados. ¿Por qué? Porque su energía total es negativa, que es lo que consistentemente habíamos visto en este gráfico, ¿sí? Efectivamente la energía es negativa, está por debajo del cero, ¿sí? Es decir, que si yo la quiero que se vaya, ¿sí? Se salga este electrón del átomo, la Tierra, ¿sí? De la órbita del Sol, le tengo que dar toda esta energía, ¿verdad? Todo este salto, ¿verdad? Para que entonces quede libre y su energía total sea mayor o igual que cero, es decir, tenga un movimiento infinito, es decir, una trayectoria hiperbólica. ¿Ok? Bien. ¿Cómo resolvemos ahora el problema frente al cual si Bohr se encontró? Volví a loco decir, me plantean las cosas, con los libros la gente va a plantear la ecuación y dice, bueno, ahora la energía vale tanto, ¿sí? Y entonces ahora cuantificamos, lo ponía como una hipótesis de cuantificación que había propuesto Bohr, y yo decía, ¿qué vinieron? Los extraterrestres le dijeron a Bohr, che, esto es así. Yo, ¿cómo se dio cuenta? Me volví a loco. Pues miren, acá voy a tratar de hacer otro aporte, ¿sí? A ese respecto. Vuelvo a insistir, la energía total acabamos de probar que es menos la energía cinética, que efectivamente es ¿qué cosa? L cuadrado sobre 2m por r cuadrado, ¿cierto? Signo menos porque la energía total es menos la energía cinética, está ligado, ¿sí? Ah, pero R, según habíamos visto acá, ¿sí? El R de equilibrio está relacionado con L, ¿se acuerdan? Cuando hicimos que la fuerza eléctrica, es decir, que la derivada fuera cero, que equivalía a que la fuerza eléctrica igual a la fuerza centrípeta, nos permitió poner a R en función de L. Así que usando esta expresión, yo la puedo escribir esto, miren bien. Menos L cuadrado sobre 2m, ¿por qué cosa? Por este R que es este que está acá, elevado al cuadrado. Entonces voy y lo escribo. 4 pi epsilon 0 sobre m cuadrado, L cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí? Es decir que, en términos de Bohr, ¿sí? Esa energía total sería esto. Ah, entonces, yo ahora miro esa expresión y simplificando cosas de por medio me doy cuenta que el L cuadrado del numerador con el L a la cuarta del denominador se puede simplificar y esto que me queda.
Y ese m cuadrado e a la cuarta, que me quedaría de elevar esto al cuadrado y pasarlo al numerador, como acá este m cuadrado se puede simplificar con esta m que está acá, me quedaría que es menos m por e a la cuarta sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado multiplicado por 2m. 4pi al cuadrado son 16pi cuadrado, multiplicado por 2m me queda 32, perdón, m ya lo había simplificado, perdón, con la que está 32, ¿sí? Pi cuadrado, epsilon cuadrado, y acá me queda abajo 1 sobre l cuadrado. Lo importante es mostrarle esta expresión, porque me acuerdo cuando era estudiante esto fue lo que me explicó qué es lo que se le podía haber ocurrido a Bohr y por qué se le ocurrió a Bohr. Porque escrito de esta forma, fíjense que todo lo que está acá en este prefactor son todas constantes universales. Masa, que es la masa del electrón, E, que es la carga del electrón y del protón, pero es una constante universal, 1,6 por 10 a la menos 19, 32, que es un número, pi, que también es una constante, epsilon 0, que es la permitida del vacío, también es una constante, 8,85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Que es la constante, que es la permitida del vacío, eléctrica. Entonces, todo esto es función de L. Entonces, ahora se me ocurrió una cosa. Bueno, si la energía, ¿sí?, que tiene el electrón total es angular, porque depende de L, el hecho de que él haya visto un espectro de emisión, ¿verdad?, que no es continuo, es decir, que no tiene todas las frecuencias, sino que tiene algunas frecuencias, me está indicando solo una cosa. Entonces, este L no puede tomar cualquier valor, sino que puede tomar algunos valores. ¿Por qué insisto esto? Porque si ustedes van a la literatura, a los libros, van a encontrar modelo de Bohr, hipótesis de Bohr. Bohr cuantificó el modelo, cuantificó el momento angular diciendo que ahora, miren bien, hay una hipótesis de Bohr, L tiene esta forma. Puede ser múltiplos de h barra. A la miércoles. ¿Quién es h barra? Bueno, h barra, los físicos nos gusta escribir palabras para no andar, letras para no andar repitiendo, ¿sí? Símbolos, ¿sí? Muchas veces. ¿Quién es h barra? Es h, que es la constante de Planck, dividido 2pi. Simplemente eso. Eso es lo que significa h barra. H, que es la constante de Planck, dividido 2pi. Entonces, ¿qué dice Bohr? Y que así como encontró, ¿verdad?, en su momento, Planck, que la energía, ¿verdad?, ¿sí?, de los modos de la radiación electromagnética no era continua, sino múltiplos de h por la frecuencia, ahora él dice, efectivamente, que esto se podría explicar, que el espectro no sea continuo, sino discreto, diciendo ahora que L es discreto. Bueno, la razón por la cual se puede explicar es porque yo puedo escribir esto. Si no, no sabría por qué que yo cuantifique L me va a dar lugar a que la energía sea discreta. Bueno, eso que le estoy regalando, que se lo estoy tratando de explicar con los dedos, es algo que no van a encontrar en ningún libro. No está escrito eso, porque la gente no pone, si es una hipótesis, ya está, es un hecho, sí, porque efectivamente la energía tiene que ser angular. No, porque eso depende de dos cosas. Depende de que ahora, gracias a que las órbitas son circulares, caso contrario no es estrictamente correcto, ¿sí? Ahora, la energía total es solo función del radio, y entonces la energía total es menos la energía cinética, o menos la energía potencial sobre dos, lo que quieran. Y ahora, escrito en estos términos, la energía es solo función de L. Entonces, si es solo función de L, entonces si la energía es discreta, entonces L tiene que ser discreto. Y esa es la razón por la cual entonces tiene sentido esa hipótesis de Bohr. Y no porque viene alguien y me dice, esta es la hipótesis que lo resuelve, porque si no, entonces, es como que alguien tuvo que haberlo iluminado, y la cosa anduvo, pero ¿cuál era la razón? Bueno, la razón es esta. Esto es lo que quiero que comprendan, ¿sí? Entonces, si uno tiene que plantear, ¿verdad?, el modelo de Bohr tiene dos cosas esenciales, ¿sí?, para que esto funcione en el contexto que yo planteé acá. Primero, haber considerado que las órbitas son circulares. El que sean circulares significa que ahora, ¿sí?, efectivamente toda la energía cinética que tiene es solo angular, en cuyo caso entonces, efectivamente, como probé acá, la energía es solo función del radio. Y si la energía es solo función del radio, ¿sí?, entonces, ¿qué probamos? Que efectivamente, de ver cómo compiten, ¿verdad?, la energía cinética con la energía potencial, ¿sí?, el equilibrio se logra ¿dónde? Donde la fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta, ¿sí? Y efectivamente eso me determina la dependencia del radio con el momento angular, haciendo que la energía total, ¿sí?, sea tal que la energía cinética, ¿sí?, es la mitad de la potencial, o lo que es igual a la potencial, igual al doble de la cinética, haciendo que la energía total, ¿sí?, efectivamente sea negativa, como pasa en un sistema ligado, ¿sí?, tengo que entregar la energía para desligarlo, pero efectivamente para este caso sea solo función de L. Y si es solo función de L, ver un espectro que no es continuo está indicando que entonces el L tenía que ser discreto. Y eso es lo que van a encontrar en la literatura.
que existe lo que llama las hipótesis de Bohr. Una es que efectivamente el momento angular está cuantificado. Cuantificado significa que ahora no es cualquier valor, sino múltiplos, ¿verdad? N es un entero, múltiplos de h barra, donde h barra es h sobre 2pi, ¿sí? Y que efectivamente, ¿sí? Producto de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que entonces ahora, si yo meto eso ahí, ni más ni menos que la energía va a resultar ser discreta. ¿Por qué? Porque ahora, si yo pongo eso, me va a quedar esto que era una constante, que era 32 pi epsilon 0 cuadrado, ¿sí? Que era la constante que precedía, 1 sobre L cuadrado, pero L cuadrado es N cuadrado, H barra cuadrado. H sobre 2pi es una constante universal también, porque esto es una constante y esto es un número irracional, con lo cual esto es una constante universal. Con lo cual, este H barra lo meto acá, y esto me queda, miren qué cosa divertida, me queda que es menos m por e a la cuarta, ¿sí? Sobre 32, y ahora fíjense bien, esto lo voy a simplificar, este h barra es h sobre 2pi al cuadrado, con lo cual esto es h cuadrado sobre 4pi cuadrado. Ese 4pi cuadrado con este 32pi cuadrado, lo puedo simplificar porque está en el denominador, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? 8 acá en lugar de 32, ¿sí? El pi cuadrado se fue, me queda el h cuadrado, el epsilon cuadrado, ¿sí? Y acá me queda 1 sobre n cuadrado. Es decir, que ahora la energía que tiene este átomo, no cualquiera, sino que depende de esto que le vamos a llamar el número cuántico principal, ¿verdad? ¿Sí? Y esto me está diciendo que es discreto, porque esto, ¿qué valores va a tomar? Y va a tomar un valor que es n igual a 1, 2, 3, 4. Che, Daniel, ¿por qué no puede ser n igual a 0? Bueno, por un instante, les voy a decir, n no puede ser 0, n tiene que ser 1, 2, 3, lo que quieran, ¿verdad? Para adelante, ¿sí? En realidad también puede ser menos 1, menos 2, menos 3, porque todo está en cuadrado, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante en otro contexto. ¿Por qué no puede ser 0? Bueno, créanme por el instante que no puede ser 0. Tómenlo como una cosa ad hoc que lo voy a explicar con todo detalle, ¿sí? En una clase más, ¿sí? Es decir, porque quiero darle el fundamento físico y, de nuevo, no poner una hipótesis, ¿sí? Por ahora, si n fuera 0, entonces todo daría infinito y no tendría mucho sentido, pero vamos a aclarar al margen de eso que eso no es una explicación física del por qué no, después lo vamos a ver, ¿sí? Sino que n puede tomar este valor 1, 2, 3, 4. Ahora la pregunta es ¿cuánto vale este número que está acá? Vamos a hacer las cuentitas a mano primero. M, ¿qué es? La masa del electrón. ¿Se acuerdan que ya se las conté en la clase pasada y se tienen que ir familiarizando con esos números? 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Un número chiquitísimo, ¿sí? ¿Cuánto vale E, que era la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? ¿Cuánto vale H? 6,62 por 10 a la menos 34, ¿sí? Joule por segundo, ¿sí? ¿Cuánto vale epsilon 0, que es la permitividad? 8,85, ¿sí? ¿Correcto? Si tienen, si lo ven por 10 a la menos 12, si lo ven en términos de MKS, va a ser, ¿cómo se llama? Coulomb cuadrado sobre Newton cuadrado por metro cuadrado, si no en Faraday sobre metro. ¿Está? Ponemos esos números. E a la cuarta. Guarda, porque he tomado cosas, no tan solo en esta materia, sino también en otra materia, claro, en física, la materia condensada, y la gente usa la calculadora para todo, y a veces se encuentra con un problema básico. Acá, típicamente. E a la cuarta. ¿Cuánto da E a la cuarta? Y es 10 a la menos 19 a la cuarta. Vamos, hacerla fácil. 10 a la menos 19 a la cuarta, ¿sí? Y luego hay que hacer 10 a la menos 20 a la cuarta, que es 10 a la menos 80, y acordarme que como es 10 a la menos 19, 4 menos son 10 a la menos 76. 10 a la menos 76. Masa del electrón, 10 a la menos 31. 10 a la menos 76 con 10 a la menos 31, 10 a la menos 107. Mi calculadora dice 0, serapio. ¿Por qué? Porque las calculadoras normalmente traen un register, ¿verdad? Un registro que le permite en floating point, es decir, ¿cómo se llama? Lo que se llama aritmética de punto flotante, en el mejor de los casos llegar a un fixing, es decir, a un extremo de 10 a la menos 99, no 9,9 por 10 a la menos 99, que es algo así como 10 a la menos 100. 10 a la menos 106, perdón, 10 a la menos 107 para ser exacto, sí. Entonces ya no hacemos más cuenta. Me acuerdo una vez estaba estudiando, tomando un examen de física en la materia condensada y me dijo una noche, che, Daniel, ¿puede ser que dé 0? ¿Cómo? Le digo,
Claro, efectivamente, el tío ponía los números de la calculadora, será Pluma, ¿sí? Mal. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo usar la calculadora, tengo que usar usar la calculadora para poner los números, para poner el 9,11, para poner el 9,6, pero esto lo puedo sacar solito yo a manopla, ¿por qué? 107, ¿sí? Menos 31, menos 76. Abajo me queda h al cuadrado 64, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está? 34 menos 68, perdón, ¿sí? Menos 68, y acá me queda menos 12 al cuadrado, menos 24. Menos 24 son menos 92, ¿estamos de acuerdo? Menos 92, menos 107, ¿sí? Ahí estamos en 10 a la menos, efectivamente, 18, ¿sí? 10 a la menos 18, si hacen la cuenta eso, es como 10 a la menos 19 del electronvolt, es del orden de decenas de electronvolt. Si hacen la cuenta con todo detalle, poniendo el 1,6, el 9,11, el 6,62 en el caso de H-barra y el 8,85 abajo, van a ver que ese número le da exactamente, ¿sí? 13,6 electronvolts, es decir, cuando lo dividen por 1,6 por 10 es decir, que la energía de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Esa E sub n está dada por menos 13,6 electronvolts, eso se llama la constante de Rydberg, ¿sí? Constante de Rydberg, ¿sí? Otro físico que estuvo intensamente estudiando ahí, 1 sobre n cuadrado. Es decir, que las energías, ¿sí? De mi átomo de hidrógeno, ¿sí? Predichas acá, usando, ¿sí? Efectivamente, esta hipótesis de cuantificación, producto de lo que veíamos, ¿sí? En el espectro, nos dan un espectro de este estilo. Un estado que es el más bajo de energía, que se llama el estado fundamental, n igual a 1, estado fundamental, que tiene una energía de menos 13,6 electronvolts, que es justamente el 13,6 dividido 1, ¿verdad? Al cuadrado, ¿sí? Después tenemos el primer estado excitado, que es el n igual a 2, ¿correcto? ¿Sí? Que es exactamente ese menos 13,6 dividido 4, que eso me está dando algo así como menos 3,4 electronvolts, porque 13,6 dividido con 4 es 12 dividido 4 me da 3, y ese 1,6 dividido 4, que es el extra, me da el 0,4 ese adicional, ¿sí? Después el n igual a 3, que sería el segundo estado excitado, me queda en ese 13,6 dividido 9, que me da 1,51 electronvolt, y entonces así podría ir sacando todos los niveles de energía de este átomo de hidrógeno. Vamos a ver qué significa esto en la próxima clase, lo vamos a redondear. Y lo importante es que ahora los radios, ¿verdad? Correcto, los R, ¿verdad? Que habíamos calculado acá, que eran función del N, también nos están diciendo que no pueden ser cualquiera, sino que tenía esta forma. R era 4pi epsilon 0 m por L cuadrado, pero si este L es función de N porque está cuantificado, quiere decir que los radios no son cualquiera, ¿sí? ¿Y esos radios qué son? Bueno, R sub N van a ser 4pi epsilon 0, ¿sí? Efectivamente sobre m e cuadrado por, ahora, nh barra, que es el L al cuadrado, lo cual ese R sub n va a ser 4pi epsilon 0 h barra el cuadrado sobre m en cuadrado por n cuadrado. Este término que está acá, que yo lo voy a llamar el R0, que para el n igual a 1 es el radio más chiquito, se llama radio de Bohr, ¿sí? Radio de Bohr, ¿sí? Para el hidrógeno, porque es el radio más chiquito que podría tener, ¿verdad? Electrón en su órbita. Cuando hacemos la cuenta, de nuevo, poniendo acá, ¿verdad? Que esto es 10 a la menos 12, que este h barra es 10 a la menos 34 al cuadrado, que me da que ¿cuánto? 10 a la menos 68 menos 10 a la menos 12 que hay acá, me está dando un 10 a la menos 80, y abajo ¿qué me quedaría? E cuadrado es 10 a la menos 38 con 31, que es 10 a la menos 31, que la masa me da 10 a la menos 69. Cuando hago la cuenta de esa, 80 con 69, me da 10 a la menos 11. Efectivamente, cuando pongo todos los numeritos, el pi lo pongo, el 4, el 8,85 del epsilon 0, el 6,62 del h, y el 1,6 de la carga y el 9,11 de la masa, me resulta dar 0,5 por 10 a la menos 10 metros, que es exactamente 5 por 10 a la menos 11, ¿sí? Metros, que es lo que hemos sacado ahí, y como esto es Armstrong, esto da 0,5 Armstrong. Es decir, que nuestro átomo de hidrógeno, en su estado fundamental, que es el de más baja energía, ¿sí? Tiene un tamaño de 5 por 10 a la menos 11 metros o medio once, ¿sí? ¡Wow!
Fíjense, y con esto redondeo, en la próxima clase seguimos discutiendo esto y todas las implicancias que tiene, es que acabamos de mostrar que de nuevo nuestra teoría clásica fracasaba terriblemente. Porque nuestra teoría clásica, haciendo todo el cuenterío, y aún suponiendo que las órbitas eran circulares, ¿sí? Ese electrón tenía que estar irradiando energía todo el tiempo. Y efectivamente tiene que ser inestable. Bueno, ese problema lo tenemos que resolver todavía, porque acá nos acabamos de encontrar con que la energía, si está cuantificada, que era lo que veíamos en el espectro, implicaba que el L tenía que estar cuantificado, y eso es muy importante, vuelvo a insistir, porque si no, esto es una hipótesis, y en realidad no es una hipótesis, es algo que surge naturalmente del cuenterío que acabamos de hacer, ¿sí? Y lo probé matemáticamente, ¿sí? Resulta ser que de ser así, entonces el espectro es discreto, tal como efectivamente observábamos, y efectivamente ahora, entre comillas, ese electrón, ¿sí? No puede tener cualquier energía adentro del átomo. Loquísimo, porque desde el punto de vista clásico esperaríamos que cualquiera pudiera haber sido la energía. Dependiendo de cómo son las masas y las cargas, hubiéramos obtenido ese radio, ¿verdad?, de equilibrio, y hubiera sido cualquiera, cualquier valor. Eso significaría que tendría que haber sido continuo, cosa que no lo es, ¿sí? Entonces, eso sí es otro choque, porque efectivamente estamos mostrando acá que la naturaleza a nivel, ¿sí?, microscópico, en particular a nivel atómico, se comporta de manera discreta y no continua, ¿sí? Y finalmente encontramos que para cada una de esas energías, ¿sí?, los rayos tampoco son cualquiera, sino los que acabamos de demostrar acá, probando que ahora efectivamente no puede estar, entre comillas, en cualquier órbita, lo cual no resuelve el problema que en esa órbita, por estar girando, como probamos anteriormente, el electrón está acelerado y tendría que estar emitiendo radiación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que es estable? ¿Cómo es posible que existan esas órbitas? Eso es lo que vamos a discutir en la próxima clase. Y en realidad, ¿qué es lo que realmente estoy viendo, ¿sí?, en ese espectro cuando estoy viendo, ¿sí?, esa huella digital del átomo, en este caso del hidrógeno, que me da esas líneas espectrales que efectivamente, ¿sí?, no son cualesquiera, no es continuo, sino que son discretos, ¿sí? Eso es la próxima cuestión a responder, que lo vamos a responder en los primeros minutos de la próxima clase, ¿sí? Bueno, espero que todo esto que he comentado, ¿sí?, les haya quedado más o menos cimentado, porque voy a seguir trabajando en este concepto. Y de nuevo, vuelvo a insistir que es una prueba más a todas las que venía dando anteriormente de la naturaleza discreta, ¿sí?, en este caso de la energía, ¿sí?, a escala atómica, que no esperábamos, ¿sí?, y que de hecho no predecimos en el mundo macroscópico. La próxima clase además voy a mostrar cómo efectivamente este comportamiento que a escala microscópica es discreta, ¿verdad?, en el límite cuántico, es decir, de números cuánticos, es decir, lo que esperaríamos desde el punto de vista macroscópico, tiende naturalmente a lo que esperamos macroscópicamente que sea continuo, ¿sí? Y que efectivamente todo electrón, ¿verdad?, en este caso todo carga, ¿sí?, toda carga que está girando emite radiación, ¿sí?, como esperamos, ¿sí?, efectivamente, y vamos a ver cómo eso se explica desde el punto de vista de la estabilidad del átomo, ¿sí?, y qué relación tiene con lo que hemos estado demostrando hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta antes de abandonar? Como les dije, vamos a dedicar toda la clase de hoy, digamos, y de las prácticas a consultas, así ustedes, ¿cómo se llama?, tienen tiempo para preguntar del ¿cómo es?, el parcial. Lo que les pido, de nuevo, como insistí en las clases anteriores, es que no pierdan el hilo de esto, porque conforme vaya avanzando me voy a ir metiendo en detalles, ¿sí?, cada vez más, llamémosle antiintuitivos, más allá de que se lo trato de explicar con los dedos, ¿sí? Entonces el hilo, ¿sí?, de conductor de los temas que vamos desarrollando son fundamentales, ¿sí? Entonces, préstenme atención en eso, más allá de que no van a estar haciendo ejercicios para, ¿cómo se llama?, para poner, digamos, esto sobre el papel. Juan, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, Daniel. ¿Cómo? Ahí te encontré. Apa, ahí te fuiste. ¿Dónde está Juan? Juan, ¿estás? Sí, debo estar medio. No te encuentro en la lista. A ver, para pasarte el toque. Igual ahí está. voy a tener que explicar. Ya te tengo.
Ahí te pasé. ¿Lo agarraste? Sí, igual. Sí, tengo como presentador. Ah, ok, listo. Bueno, listo entonces. Igual Que sea un buen día, ¿eh? No tenemos. Nos vemos el viernes. Gracias, Daniel. Entré Hasta para luego. cuando terminaba. Yo también. Nos vemos.